Soy Jessica Mouzo, periodista del diario El País, en la sección de salud, y estoy encantadísima de participar en esta última mesa, en este último coloquio de los diálogos de SEON, que me dicen que es la 13ª edición ya de estas jornadas. Y me hace mucha ilusión también tratar el tema que nos ocupa en esta mesa en concreto sobre perspectiva de género y cáncer. Por muchos motivos y entre ellos que a muchas seguramente nos va la vida en ello, ¿no? Saber sobre qué está sucediendo en este campo. Vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre este tema, ver qué está pasando e intentar responder a algunas preguntas, como por ejemplo si a las mujeres se nos diagnostica el cáncer más tarde o si tenemos más efectos secundarios. Avanzo un spoiler, sí, eso es así. Y de hecho, recuerdo haber hecho algún reportaje sobre este tema y revisando así de algunos fármacos, ¿no? El cuadro de efectos secundarios del cisplatino, por ejemplo, ¿no? Que es una quimioterapia muy común, y aparecían como unos 30 diferentes, o la ficha técnica del pembrolizumab, que es una inmunoterapia, aparecía otro centenar de efectos adversos, ¿no? Está claro que los fármacos no son inocuos, pero también es verdad que no afectan de la misma manera a todo el mundo y que eso pues a lo mejor tiene que ver ¿no? con muchos factores que influyen en eso, y uno de ellos seguramente es el género. Y recuerdo ahora un estudio que se publicó el año pasado, un estudio estadounidense, que decía que las mujeres tenían un 34% más de riesgo de desarrollar efectos adversos sintomáticos graves. Si el fármaco en ese caso era inmunoterapia, por ejemplo, ese riesgo aumentaba hasta un 49% más. Entonces, de entrada, la información que tenemos por ahora es que sí que hay algunas diferencias, pero vamos a intentar profundizar un poco más en todo eso, y para hablar de este tema me acompañan en esta mesa Francisco Ayala, que es jefe de sección de oncología del Hospital Universitario Morales Meseguer de Murcia, y también tendremos el testimonio de dos pacientes que nos será muy útil y seguro que nos ayudan también a arrojar luz sobre este tema, Juan Font y Milena Villegas. Así que si os parece, para empezar un poco y contextualizar un poco de qué estamos hablando, Francisco, voy a hacer la pregunta. ¿Hay diferencias en el cáncer entre hombres y mujeres? Lo que hemos visto en los últimos años, porque esto es una información que se ha ido acumulando en los últimos años, es que como has explicado también, ¿no? Pues tenemos diferencias también en las toxicidades del tratamiento, en las respuestas al tratamiento. Eso depende también del tipo de tumor y de cada fármaco concreto, es decir, no hay una sola... la idea no se puede generalizar porque cada tumor puede ser distinto, pero también hay diferencias en la forma de presentación, a veces en los detalles del tipo exacto de tumor o de las mutaciones que tiene el tumor entre hombres y mujeres, y también, como has comentado, en el diagnóstico, y eso nos lleva también a plantearnos que debería haber diferencias también en los abordajes de diagnóstico, de prevención, de tratamiento, de dosis, es decir, que sí hay muchas diferencias. Muchas de esas diferencias se explican, la gran mayoría de ellas se explican por diferencias biológicas, dependientes del sexo, que luego si quieres pues podemos entrar un poco más, y otras se explican pues ya por otros factores asociados más con el género, ¿no? Y con los roles sociales, los comportamientos, las formas de aproximarse al sistema sanitario, o la forma en la que los profesionales tratamos a las distintas personas en función de su situación. Y a propósito de los factores de riesgo, ¿no? Que es una cosa de la que siempre se habla, entre otras cosas, porque hay un porcentaje muy alto de tumores que podrían ser prevenibles, ¿no? Modulando los determinados factores de riesgo. Aquí también hay diferencias, es decir, la exposición o el impacto de determinadas variables de riesgo sobre los hombres o sobre las mujeres en el cáncer. Sí, hay muchas diferencias, muchas de ellas condicionadas también socialmente pues, por los roles clásicos, ¿no? Que se han asumido, o por la exposición, por ejemplo, laboral. La más evidente, el principal factor evitable de cáncer es el tabaco, es decir, es el tabaquismo, y claramente, tradicionalmente ha habido
mayor incidencia, mayor porcentaje de hombres fumadores, aunque eso ha cambiado y de hecho el aumento del cáncer de pulmón en mujeres, que ya prácticamente está superando al de mama como causa de mortalidad, se debe al aumento del hábito tabáquico en mujeres. Pero bueno, hay diferencias también en exposiciones laborales, porque al final por los porcentajes en los que se dedican a distintas profesiones hay diferencias. Por ejemplo, hasta una cosa que no la piensas, ¿no? La exposición a la luz solar, pues los melanomas de las mujeres son más en las extremidades y los de los hombres son más en el tronco. Pues digamos, por las partes del cuerpo que exponemos, ¿no? Es decir, que hay muchas diferencias y también, eso es importante, los motivos, por ejemplo, por los que una mujer o por los que un hombre fuma pueden ser distintos. Y las formas o los motivos o los mecanismos por los que mantienen los hábitos también a veces son distintos. Y está cada vez más claro, por ejemplo, que los abordajes preventivos relacionados con tabaco pues deberían ser diferenciados, deberían ser diferentes. O sea que los factores de riesgo hay diferencias. En general, el riesgo de los hombres es mayor, pero eso no se explica solo por la exposición a factores de riesgo. Hay también factores biológicos que hacen que los hombres estén más predispuestos y que tengan más sensibilidad a esos factores y tengan más riesgo de cáncer en general. Vayamos ahí también a los factores biológicos. Las propias hormonas sexuales, ¿no? que son diferentes. ¿Cómo influye o cómo median, ¿no? de alguna manera en este mayor, menor riesgo o evolución diferente de los tumores? Hay dos factores. Uno son las hormonas sexuales. Las hormonas sexuales al final influyen en muchos aspectos, desde el desarrollo embrionario hasta luego la adquisición de caracteres sexuales y ciclos reproductivos, que tienen que ver con muchos tumores que clásicamente se han relacionado con hormonas, ¿no? Cáncer de mama o cáncer de endometrio o cáncer de ovario. Pero lo que estamos viendo también en los últimos años, gracias a investigación más básica o más translacional, es que las hormonas, por ejemplo, también modifican la respuesta inmune, que es distinta a las mujeres. Las mujeres tienen una respuesta inmune más robusta, más fuerte, tienen más linfocitos CD4, tienen distintas poblaciones linfocitarias, por eso tienen también más enfermedades autoinmunes, pero y eso, por ejemplo, con la inmunoterapia, luego podemos entrar, si quieres, hay diferencias. Y luego están los factores genéticos. Tenemos distintos cromosomas y bueno, probablemente el X es un poco mejor que el Y, y esto pues también condiciona la respuesta a distintos factores que producen riesgo de cáncer. O sea que hay las dos cosas, no son solo las hormonas, también está la carga genética y sobre todo la diferente activación o desactivación de cromosomas sexuales. Pero contándonos un poco vuestra historia, Milena, si quieres empieza tú. Empiezo yo. Y cuéntanos un poco. Todo empezó con una supuesta asma emocional que tenía porque venía a ver a mis hijos que tenía cierto tiempo sin verlo. Y pasó una semana de estar aquí y mi hija me dice, mamá, sigues con el asma, vamos que te vea. Entonces fuimos al hospital. Cuando llegó al hospital me decían las placas, fue en el Espíritu Santo, que ya trabaja en ese sector, en el sitio, y me empiezan a hacer la placa. Tenía un derrame pleural en el pulmón derecho. O sea, lo tenía colapsado. Me decían, ¿cómo viajaste? ¿Cómo pudiste viajar? Un viaje tan largo. Y gracias a ese derrame me detectaron el tumor, que ya a nivel 4 en ese pulmón. Entonces empezó todo a la odisea, eso. Pero voy a decir gracias al derrame definitivamente, que me detectaron el pulmón. ¿De alguna manera tú minimizabas o los síntomas o no le dabas importancia o retrasabas el momento? Tuvo que ser tu hija, digamos, en este caso, la que... Sí, porque de verdad que pensaba que era emocional por el tiempo. Yo trabajaba en un sitio que tenía que subir escaleras y la subía perfectamente. O sea, todo estaba bien. Fue aquí realmente que, no, algo está pasando. O sea, me canso al caminar. Ya no es emoción, hay algo más. Y yo seguía confiada que no tenía nada. O sea, y que me iba a pensar menos que hablar de cáncer. No estaba planteado. Y bueno, y ahí empezó toda esa historia. Vamos luego a seguir con la historia, pero cuéntanos tú antes, Juan, también tu caso, que tú tienes más mili todavía que Milena, ¿no? En esto de vivir con un tumor. Ya hace 10 años y medio, sí, era el año 2013.
Y el principal problema que yo tuve al principio, que era un año de muchísima crisis en España. Entonces, yo en aquel momento vivía entre Córdoba y Valladolid por tema de trabajo, pero en aquel momento estaba más viviendo en Valladolid. Estuve durante 6 meses tosiendo muchísimo. Llegué a toser tanto que se me rompieron 5 costillas de toser. Pero nadie... Las costillas se rompieron 3 meses después de decirme que tenía el cáncer, ¿no? Pero durante los primeros 6 meses, tanto en la privada como en la pública, nadie me hizo una placa, una radiografía. Y entonces los médicos que yo visité en Valladolid me decían que era faringitis seca. Dice, Valladolid es un secarral, aquí esto es muy seco y es faringitis seca, ¿vale? Pues me daban pastillas, pero yo tosía como un descosido. Y, pues claro, ya desesperado, hasta que llegó un día y en el Hospital Río Ortega de Valladolid y dije, mire, yo no puedo seguir así, esto no puede ser. Me atendieron 2 chiquitas jovencitas pues que dijeron, vamos a hacerle una radiografía. Y entonces ya tardaron mucho en traerla y entonces en vez de 2 doctoras vinieron 3, una más mayor, y dijeron, aquí hay algo que no tiene que haber. ¿Se detecta más tarde el cáncer en mujeres que en hombres? ¿Qué saben sobre esto? ¿Qué dice la literatura científica? Depende de los tumores, depende de cada tumor. En general podríamos decir que sí, pero por ejemplo en cáncer de pulmón lo que se ha visto es que el diagnóstico suele ser más precoz en estadios un poco más precoces en mujeres. También es verdad que el cáncer de pulmón es precisamente uno de los tumores donde primero se empezó a ver que había diferencias biológicas muy grandes entre mujeres y hombres. Y de hecho hay un grupo en el que está la doctora Mayem y mucha gente que lleva el cáncer de pulmón en España, que es el ITAPEN, si no me equivoco, que era un grupo que ya desde 2010 empezó a evaluar es un grupo especialmente dedicado al estudio del cáncer de pulmón en la mujer. Preguntaba si hay muchas deficiencias o diferencias a la hora de someterse a screenings o al leer los resultados de los screenings, como avanzaba con el cáncer de colon. Sí, en el colon hay datos de menos rentabilidad diagnóstica en mujeres, porque tiene un tránsito intestinal más lento y parece que es menos sensible. En mujeres también, en general, hay más diagnóstico precoz para los tumores que aparecen en las mujeres. Cáncer de mama y cáncer de cervix son los 2 ejemplos clásicos de diagnóstico precoz eficaz. Y para usar una dosis validada tienes que tener un estudio que te respalde. Claro. Tú sabes que tienes más toxicidad, pero nuestro problema es que las disminuciones de dosis muchas veces empeoran el pronóstico. Entonces, ¿cómo bajo la dosis? Eso es lo que todavía no sabemos. Claro. Y bueno, pues es un tema que necesitamos, pues eso, todos los actores que intervienen al final en el diseño de tratamientos, pues generar ese conocimiento que nos permita adecuar los tratamientos. Y yo dije que sí, sin pensarlo, con todos mis miedos, con toda la incertidumbre, porque claro, yo iba a regresar en 3 meses a mi país y yo, aquí estoy en el lugar correcto y en el momento apropiado. Y empezó entonces el ensayo hace 4 años, fue en el 2019 y todavía estoy en ensayo, estoy en terapia dirigida y efectos secundarios no tengo. O sea, puedo decir que no tengo, porque... Recuerdo que, Milena, tú me habías dicho el otro día, ¿verdad?, que a ti te había servido mucho entrar en Cálida, en la plaza. Explica lo que es Cálida, que a lo mejor hay alguien que no lo sepa. Yo he tenido vida de calidad. O sea, tanto desde el punto de vista médico he estado atendida, como decía, en el Hospital San Pablo, o sea, todo el equipo, desde cirugía torácica hasta el hospital de día, todos han sido muy amables y muy atentos en la parte emocional. Yo estaba como perdida, ¿a dónde iba? Entonces, incluso antes de empezar el tratamiento, empecé a ir a Cálida, que es una fundación que está en el recinto del Hospital San Pablo, en donde hay atención tanto a usuarios como pacientes, como cuidadores. Y allí recibí esa parte emocional de acompañamiento en todo este proceso, que todavía sigo asistiendo a Cálida, que es un espacio seguro para yo estar, para esas emociones, para ese sentir, ¿qué hago con todo esto que estoy sintiendo? ¿Qué hago? ¿Hacia dónde voy? Entonces, me he aquietado y he
hago muchísimas actividades ahí, desde yoga oncológico, marcha nórdica, huerto, arteterapia, todo lo que haga, yo me apunto para hacerlo. A ver, es que muchas cosas por hacer, ¿no? Porque, bueno, primero lo que hemos dicho, ¿no? De la parte biológica, de investigación, en eso, pues ya digo, ha habido cambios regulatorios, pero claro, desde el principio hay que tener en cuenta que las diferencias biológicas están ahí, que hay que tenerlas en cuenta si luego queremos tener resultados experimentales que se puedan trasladar de forma coherente a la clínica, ¿no? Y bueno, eso hay que sensibilizar y hay que cambiar las cosas y regularlo. Segundo, básicamente es fundamental el tema del desarrollo clínico de los fármacos, tiene que tener en cuenta los sexos, eso es fundamental, porque si no vamos a tener o mucha toxicidad o poca eficacia o al revés, y esto es importante y va a suponer un cambio probablemente regulatorio en el que ya se está avanzando y se tiene que trasladar en que luego seamos capaces de definir mejor dosis, fármacos, formas de administrarlo en hombres y en mujeres. Y luego hay otro tema que ya tiene más que ver con el género, ¿no? Como pues, todo el constructo social alrededor del sexo o no sexo biológico, ¿no? Que, por ejemplo, tiene aspectos de calidad de vida. Sabemos, por ejemplo, que el impacto en calidad de vida muchas veces es mayor en las mujeres. Yo me dedico a cáncer de mama, es el ejemplo de tumor con impacto a largo plazo en calidad de vida, en impacto emocional, en autoimagen. Las necesidades, deberíamos ser capaces de adaptar también la forma de tratar a los pacientes y de seguirlos a las distintas necesidades. Por ejemplo, las mujeres pues, muchas veces tienen más necesidad de información, más necesidad de soporte psicológico al principio, pero luego a veces a la larga se adaptan mejor a la enfermedad. Y luego el otro reto, que no se me olvide, es la prevención. La prevención requiere también probablemente abordajes diferenciados, tanto la primaria, por ejemplo, el acercamiento para prevenir el tabaquismo, que es el factor más importante ahora mismo, como los diagnósticos precoces, probablemente habrá que individualizarlos por otras características, ¿no? Porque también en el futuro probablemente el diagnóstico precoce, la individualización en función del riesgo, pero ahí el sexo y el género tienen que también entrar. Pues muchísimas gracias a todos por haber asistido, también a los que nos estén escuchando por streaming. Me dicen desde la organización que estarán colgados todos los diálogos en la web y que harán también un vídeo resumen con todas las participaciones. Así que muchísimas gracias a vosotros primero, antes de nada, y también a los que habéis venido. Muchísimas gracias. Gracias.